Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Revisaron notas? ¿Alguien tiene alguna duda? Todavía me falta subir la nota del plan de investigación y la nota del trabajo que acabamos de entregar de las gráficas. Y ya tendríamos zonas completas. ¿Alguien hasta el momento tiene dudas? Hemos publicado parcial 1, parcial 2 y el trabajo de las fichas, el laboratorio. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? A mí hay algunas personas que me están preocupando un poquito. Una pregunta, ¿Milagros está por ahí, no? Milagros. Buenas tardes, Vic. Yo creo que ella, no sé si al final ya había decidido retirarse totalmente o solamente iba a trabajar sus parciales porque ella era el grupo de nosotros, grupo 4, pero ya no siguió por problemas personales. Ya. Pues yo creo que desistió del curso porque al parecer ya no se hizo no me aparece nota del segundo parcial de ella. Entonces es posible que sí ya no haya seguido. Mm. Sí, es bastante preocupante la deserción, ustedes. Varias personas ya no continúan en la clase. Yo espero que no sea por el docente. No, Lick, nada que ver. Muchas gracias. Bueno, eso significa que entonces todos tienen clara su nota, nadie tiene dudas. Obviamente también está el caso de personas que sí tienen el examen parcial 1 y 2, pero no tienen nota de laboratorio. Me imagino que están conscientes que no participaron. Eh, Tal es el caso de, por ejemplo, José Leonardo Benítez Hernández. Tiene nota de laboratorio y del primer parcial, pero no tiene el segundo. Igual que Ervin Saúl Zamora. Bueno, eh, lamento mucho que los compañeros ya no hayan seguido, pero bueno, la verdad es que animar a los compañeros, estamos en la ruta final de esto. Yo sé que es complicado, pero tenemos que dedicarnos mucho a estudiar. La verdad es que nadie dijo que la universidad iba a ser fácil. Sí necesita mucho tiempo de dedicación, muchas ganas de aprender, mucho estudio. Por favor, agarren ánimos. La verdad es que siempre el inicio cuesta bastante, pero de ahí le van agarrando el gusto a esto y ya se vuelve más sencillo. Si alguien tuviera de todos modos alguna duda con su nota, estoy dispuesto a escucharles. Tenemos ya fecha de exámenes finales. Hoy vamos a tener nuestra penúltima clase. Nuestra última clase va a ser el día miércoles. Entiendo que empezamos exámenes. La primera evaluación es el 2 de mayo, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, Correcto. yo espero que les vaya muy bien. Dedíquense mucho. Estudien por convicción,
por ser buenos profesionales, no por ganar un curso. Van a ver que se les va a volver más sencillo. Vamos a compartir el documentito de la clase y yo espero tener notas subidas a más tardar el miércoles, compañeros. Pues ya son las finales, ¿no? Pero hay muchas personas con muy buenas zonas. La verdad es que hasta el momento hay zonas ya de 35, de 34. Tenemos zonas de 30, de 43. 41, 44. La zona más alta creo que hasta el momento es la de María de los Ángeles Benavente con 44 puntos. Felicidades ahí porque buenas notas en los exámenes parciales y eso hace que tengas muy buena zona. Adelante, Tony. Buenas tardes, Lick, y buenas tardes a todos. Disculpe, Lick, yo acabo de ingresar aquí al grupo. Solo una consulta, solo 3 notas tenemos subidas por el momento, ¿verdad? Sí, mi amigo, solo 3 notas. Falta la nota del plan de investigación, que son 10 puntos. 10 puntos del trabajo que acabamos de entregar de las gráficas. Y listo. Gracias, Lick, por sacarme de la duda. No, ahí estamos a la orden. Eso significa que para quienes tienen nota un poquito feita ahorita pueden mejorar bastante. Voy a ser bastante pues benevolente con la calificación de esos 2 trabajos para ayudarles a subir un poquito la nota. Bueno, ya las tengo pues de hecho, solo tengo que subirlas. Y eso sería todo. Recuérdense que el examen final, compañeros, vale 20 puntos también. Y tenemos solo 10 puntos de un trabajo final, que en este caso es el informe. Entonces, nuevamente, el tiempo que le van a tener que dedicar al trabajo, pues vale 10 puntos. La verdad es que lo que va a aumentar las notas, ahorita algunos tendrán una nota un poquito feíta por ahí, pero yo valoro mucho el trabajo y la dedicación que le ponen a los trabajos prácticos, entonces, como les comenté, soy bastante flexible en ese tema. Espero que eso les suba bastante su zona. Entonces, por lo tanto, por favor, pónganle mucho empeño y mucha dedicación al trabajo final, que es la presentación de resultados del proceso de investigación que venimos realizando desde el plan de investigación. Entonces, dedíquenle bastante tiempo, comencemos ya a hacerlo. Hoy voy a dar ya algunas indicaciones, porque la idea es que hayan buenas conclusiones, buenos juicios de valor que permitan dar a conocer algo que hayamos descubierto nosotros con el trabajo que hemos hecho. Con eso se concluye el proceso de investigación en sus 3 fases a partir del método científico. Entonces, por favor, compañeros, sí pónganle bastante empeño. Por lo menos ahí tienen otros 10 puntos que se están jugando y ya no dependen tanto de un examen final, donde al final pues a uno lo traicionan o los nervios, o que se me olvidó no sé qué, o simplemente la pregunta venía tan con alguna trampita por ahí de análisis y fallamos, ¿verdad? Entonces, la parte práctica nos rescata bastante y aparte que pues la idea es que realmente logremos ejercer o ejecutar el conocimiento que vamos adquiriendo, ¿no? Así que vamos con esta penúltima clase ya. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera fase del método científico, la fase expositiva del método científico. El gran título del tema es el informe final de investigación, porque al final de cuentas
Es el instrumento, compañeros, que nos sirve para operacionalizar esta fase del método científico. Así como en la primera fase, que fue la fase indagadora, el instrumento es el plan de investigación. En la fase demostrativa, el instrumento es el documento que entregamos con todas las gráficas, tablas y todo el análisis que ya preliminarmente realizamos de toda la información que ya recopilamos. Entonces, pues digamos que donde tiene que estar concentrada nuestra mente es en elaborar ese documento que es el informe final, pero al final también tenemos que entender pues todo el concepto y el contenido de una etapa tan importante. Recuérdense, y se los comenté desde las primeras clases, un conocimiento que no se divulga, un conocimiento que no se da a conocer a las demás personas, pues en realidad no sirve para nada, ¿verdad ustedes? En esta carrera de ciencias sociales, pues lo que nos debe preocupar siempre es el conocimiento a nivel de sociedad. Si nosotros buscamos conocer algo es para darlo a conocer a las demás personas y que eso nos permita vivir mejor como seres humanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hablamos desde las primeras clases? Bueno, entonces este informe de investigación no solo nos va a servir para plasmar nosotros nuestros descubrimientos, sino también precisamente para comunicarle a las personas los conocimientos adquiridos, ¿de acuerdo? Porque generalmente cuando nosotros, profesionales de las ciencias sociales, hacemos investigación, generalmente el resultado de esas investigaciones sirven para los tomadores de decisiones para precisamente tomar decisiones sobre la base de conocimiento científico, ¿sí? ¿Quién sabe? Si nosotros, por ejemplo, le diéramos la oportunidad a autoridades del Ministerio de Salud para conocer nuestra investigación, pues quién quita, tal vez a alguien le sirve ese conocimiento adquirido para tomar una decisión respecto a la utilización de los recursos en el ministerio, quién quita, ¿verdad? Pero cuando hacemos investigación formal, digamos ya en el ámbito real, no en un ejercicio propiamente académico, generalmente estos informes de investigación son los que se le presentan al interesado de la investigación, ¿sí? Generalmente si a nosotros nos contratan como consultores o nos contratan en alguna empresa para desarrollar un proceso de investigación, al cliente no se le va a presentar la boleta, no se le va a presentar la base de datos, no se le van a presentar las gráficas y las tablas solo así sin analizar. Generalmente, compañeros, a lo que el cliente, el organismo, la institución que nos contrate, lo que le va a interesar es este documento final, porque en este documento final se va a interpretar ya toda la información realizada o recolectada por nosotros mismos, ¿verdad? Porque aquí en este documento es donde están las grandes conclusiones de lo que nosotros descubrimos. Pero el cliente no anda interesado en leer la boleta, a ver si lo que nosotros preguntamos fue lo correcto, ¿sí? Generalmente lo que le va a interesar al cliente son las conclusiones, las grandes conclusiones sobre el conocimiento, sobre el tema que nosotros estábamos interesados en conocer. Si había un problema, por ejemplo, en una empresa, ¿se acuerdan que poníamos el gran ejemplo de que había, por ejemplo, crisis en la producción de X bien, ¿verdad? Que la empresa está, ¿por qué bajó la producción? ¿Verdad? Al cliente no le va a interesar conocer las preguntas que nosotros le hicimos a los usuarios o a los trabajadores o a los clientes, no, ¿verdad? Les va a interesar leer el informe en donde diga, bueno, la baja en la producción se debe a esto, esto y esto y esto. Quizás ni siquiera el plan de investigación le va a interesar, porque el plan de investigación es un instrumento para que guiemos y para que orientemos el proceso de investigación de una forma ordenada. Pero al cliente no le interesa lo que estamos planificando hacer. Al cliente le va a interesar lo que ya descubrimos. ¿Se entiende, colegas? Entonces, por eso el informe final es tan importante. Porque esa es la fase, y por eso de ahí viene el nombre, esa es la fase que expone los resultados y que expone el conocimiento adquirido a quienes están interesados en conocer lo que antes no se sabía. ¿Sí?
Entonces dice ahí, en esta fase se afinan los resultados para servir de base a nuevas investigaciones y para comunicar el conocimiento adquirido. Obviamente, colegas, y sobre todo más en los tipos de investigación en donde no hay mucha exploración en el tema. Vamos a ver cómo se llama ese tipo de investigación, a ver si se recuerdan o si solo estudiaron para el examen. A ver, ¿alguien, compañeros? Explorativa, no. Explorativo. Entonces, de verdad que no es solo generar información y que los resultados sean la verdad absoluta, para nada, sobre todo en las investigaciones de tipo explorativa. Muy bien, Estefan, me siento feliz. Puede dar origen a nuevas investigaciones. Puede ser, por ejemplo, que alguien a partir de nuestra investigación eh, se le ocurra otra cosa y quiera investigar más al respecto, o incluso personas que vengan y que quieran debatir o que quieran refutar lo que nosotros investigamos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, también los resultados de nuestras investigaciones no solo es comunicar los resultados, sino también a veces servir de base como nuevas investigaciones. Alguien más, cuando realiza algún proceso de investigación, imagínense, compañeros, que tomen nuestro documento, nuestra investigación, como una base para crear un marco teórico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que el nuevo investigador diga, como dice Stephanie Castellanos, tal cosa, va, y pone ahí lo que nosotros descubrimos. O como dice ahí Tony López, va, tal cosa. O sea, ya nos volvemos en autores de documentos que están sustentados por el método científico. O sea, hubo un proceso ordenado, sistemático y lógico para poder llegar a adquirir ese nuevo conocimiento. Entonces dice ahí que los resultados deben de ser difundidos, divulgados y expuestos a la sociedad. ¿Por qué? Porque en los procesos de investigación, sobre todo en los procesos de investigación científica en las ciencias sociales, lo que nos motiva es a vivir mejor como sociedad, compañeros. Entonces, forzosamente, esto lo venimos hablando desde el inicio de la clase, forzosamente tenemos que dar a conocer los resultados. Y en la fase expositiva ese es el gran objetivo, dar a conocer los resultados o el conocimiento adquirido, ¿sí? Entonces, el informe de investigación, ya lo hablamos, es el instrumento que debemos de crear en esta fase expositiva del método científico y pues eso es lo que tenemos que descubrir cómo realizarlo, ¿sí? Aquí les voy a dar yo algunos elementos básicos, con lo cual yo espero que ustedes, por favor, compañeros, empiecen a construir ese documento. Tiene que ser un documento obviamente basado en el análisis que hagamos de la información que nosotros ya recopilamos a través de nuestro ejercicio práctico o nuestro trabajo de campo con las boletas de investigación y la base de datos, la elaboración de gráficas, todo eso nos debe de servir de base para poder elaborar este documento, ¿sí? No es algo sacado de la manga, porque si lo sacamos de internet o todo el análisis que hagamos lo sacamos de algún documento que no es nuestro, entonces mejor no hubiéramos hecho el trabajo de campo, ¿verdad? No tiene sentido. Yo quiero, aunque sea, miren, los informes de investigación generalmente son 10, 20 páginas, a veces, dependiendo de la magnitud, 40, 60. Yo prefiero 3, 4, 5 paginitas bien hechas con algo que de verdad ustedes hayan escrito, que ustedes hayan analizado, que ustedes hayan redactado, a tener un documento de 20 páginas que al final sea un copy-paste de un montón de información que ustedes colocaron. Claro que en este documento no es solo que yo mismo lo voy a redactar. Ustedes mismos pueden venir, pueden dar a conocer al lector, por ejemplo, cuál es la función natural o el marco de competencias del Ministerio de Salud, por ejemplo. Eso no lo van a inventar ustedes, lo van a sacar de algún lugar. Lo importante es que también el informe final debe de contener la fuente de información de donde ustedes consultaron eso. Porque quiera que no, dentro del mismo informe también vale la pena
darle a conocer al lector todo ese contexto en el cual se desarrolló el proceso de investigación. Entonces, hay algunas cosas que podríamos, y aquí es donde volvemos a utilizar el plan de investigación, podemos sacar alguna información importante para colocarla dentro del informe y la podríamos sacar del marco teórico del plan de investigación. Incluso el informe final me tiene que decir o hacer mención de la hipótesis que yo planteé y el informe me tiene que dar a entender si al final se comprueba o se rechaza la hipótesis, ¿verdad? Entonces, dice ahí, el instrumento final, o el informe final, perdón, de investigación, es el instrumento intelectual escrito, ¿sí? No es una plática, no es una charla, no es una entrevista, no, es un informe escrito por medio del cual se dan a conocer los resultados, conclusiones, nuevos conocimientos, hallazgos o confirmaciones de las hipótesis planteadas como producto de la correcta aplicación del proceso de investigación científica. ¿Qué significa? Que de todas maneras, compañeros, y aquí con esto vamos concluyendo que las tres fases del método científico están articuladas. No es que, ya hicimos el plan de investigación, dejémoslo en el cajón ahí empolvándose, ¿va? Hagamos el trabajo de campo y aunque no tenga nada que ver con la hipótesis, escribamos el informe y saber ni qué pusimos de hipótesis en el plan. No, no, no. Todo está articulado y por lo tanto debemos siempre regresar a conocer nuestro plan, siempre regresar a conocer nuestras gráficas, tablas, toda la información que encontramos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿recuerdan que ya hicimos un ejercicio de operacionalizar la hipótesis? Pues este informe tiene que dar a conocer en un capitulaje, ¿verdad? En una posible estructura que debería de dar a conocer todo lo que nosotros queremos dar a conocer, pues tendría que decir si se confirma o se rechaza la hipótesis. Y nosotros pusimos ahí que la falta de recursos en el Ministerio de Salud Pública perjudica la calidad de vida de la población guatemalteca. Esa es una hipótesis. ¿Qué pasa ahí? Se confirma, ¿no? Pero no solo es decir, si se confirma la hipótesis, no, hay que decir en qué, cómo, por qué. Y entonces ya ustedes se remiten al estudio, ¿sí? Podrían empezar diciendo, ¿verdad? Hablan de los hallazgos que obtuvieron, de que las personas tienen la percepción de que el tema de la corrupción es uno de los grandes elementos que perjudica la ausencia de recursos en el ministerio, los niveles de ingreso de los hogares. ¿Me doy a entender? Ustedes tienen que ser muy creativos de poder dar a conocer si la hipótesis se rechaza o se comprueba, pero dando también a conocer todo el contexto, explicando las causas y las razones por las cuales nosotros estamos diciendo que algo se comprueba o que algo se rechaza. ¿Sí? Entonces, aquí es el instrumento idóneo para eso. ¿Cuál es la importancia? Dice, radica en su función, la cual es comunicar los conocimientos que deben ser expuestos y demostrados en el lenguaje teórico científico, ¿verdad? A través de todos los conceptos, las leyes, los principios, las categorías que nosotros consideremos que deben de ir en el informe, y es imprescindible, dice, para el desarrollo de la ciencia y corresponde a la fase expositiva del método científico. Entonces, compañeros, aquí se pone de manifiesto pues la creatividad que tengamos nosotros para poder dar a conocer ese conocimiento. Y aquí vamos a ir viendo ya el cómo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo integramos o cómo desarrollamos ese instrumento? Y por eso desde el inicio yo les he dicho, tenemos que ser muy críticos, muy analíticos. Si nosotros obtenemos una información, siempre preguntémonos, ¿por qué? El porqué de las cosas, va. Me dan un dato, va, pero ¿por qué es así? Yo lo que tengo que tener es la capacidad de analizar por qué algo es así. ¿De acuerdo? Entonces, acá el informe tiene que tener una construcción de forma, ¿sí? Hay otra de fondo, que la de fondo es que ustedes tienen que ser muy creativos en la redacción, tienen que analizar la información que encontramos en nuestra boleta de encuesta y nuestra base de datos, interpretar las gráficas y tablas que ustedes mismos hicieron,
¿sí? Pero hay algunas características que debe de tener. Por ejemplo, dice que tiene que tener una construcción profesional, ¿verdad? Y las características del informe son, hay características éticas y académicas y hay características técnicas. Entonces, siempre tenemos que cuidar esas características éticas y académicas, ¿verdad, compañeros? Que son, ahí aparecen tres. Para mí hay más, estas son las básicas. Honestidad, ¿sí? Por eso nosotros desde el inicio depuramos la base de datos, porque no podemos ser deshonestos en cuanto a la interpretación de ciertas variables. No podemos decir, por ejemplo, yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo en el gobierno, ¿no? Pero si a mí me tocara realizar esta investigación en la vida real, yo no podría venir a cambiar los datos a ustedes y decir que todo está bien bonito en el ministerio solo porque tengo que quedar bien. Entonces, al final, la honestidad tiene mucho que ver en cuanto a dar a conocer esa información. Si, por ejemplo, las personas piensan que el factor de la corrupción es lo que más perjudica la ausencia de recursos en el ministerio, pues hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que ser honestos. La veracidad. Obviamente tenemos que colocar información verídica, ¿sí? Que sea verdad. Nosotros tenemos que irnos por los datos duros, porque esto es ciencia y está basado en cuestiones científicas. Nosotros no podemos colocar fantasías o ideologías o cuestiones que no estén debidamente comprobados. Y por lo tanto, también lleva un grado de objetividad. ¿Qué significa que algo es objetivo, compañeros? Pregunto, a estas alturas ya lo deberíamos de tener en la punta de la lengua. Vamos a ver, Claudia. Se puede comprobar. Excelente, que se puede comprobar, que puede ser verificado, ¿verdad? Entonces, regálenme un minuto, por favor, disculpen. Entonces, tiene que ser verificable, ¿verdad? Es decir, si alguien lee nuestro informe y dice, pero ¿por qué vos estás afirmando esto? Porque hay un sustento, ¿verdad? Aquí está el sustento. Yo estoy diciendo que esto es así porque el resultado del estudio me dijo esto y esto y esto. Entonces tiene que ser verificado y comprobado. Eso significa que sea objetivo. Pero también, compañeros, hay una serie de características técnicas que debemos de cuidar. Y generalmente eso está basado en tres cosas. Uno es el lenguaje que nosotros utilicemos. Somos futuros profesionales de las ciencias económicas. Por lo tanto, nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje adecuado. Obviamente que por lenguaje no solo estoy hablando no me estoy refiriendo solo a cómo hablamos, ¿verdad, compañeros? Recordémonos que nosotros esto lo vamos a dar a conocer de una forma escrita. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la redacción y con la gramática. Y aquí hay algunas recomendaciones muy sencillas que debemos de ser claros, precisos, no por escribir, y esto suele ocurrir mucho a ustedes, no por decir ahí que alguna cuestión nos vamos a extender un montón a ustedes, pues solo con tal de poner un parrafote más. No, ¿verdad? La claridad y la precisión muchas veces y la brevedad, esas tres características se valoran mucho en el campo académico, porque no estamos aquí para complicarle la vida a las personas, sino en realidad nuestras ideas deberían de ser llevadas a las personas de una forma muy clara, muy precisa y muy breve. Sobre todo en los tiempos tan complejos en los que estamos, la gente quiere las cosas así. Entonces, se valora más un párrafo que vaya al grano de lo que queremos decir a que le metamos un montón, como decimos coloquialmente, un montón de casaca ahí, muchas solo con tal de llenar más hojas y que se vea más lleno
el documento. No es ese el sentido. Igual la variedad, la sencillez, la capacidad que tengamos de corregir, la sobriedad, la armonía, etcétera, son recomendaciones dentro de la capacidad que tengamos de plasmar nuestras ideas de forma escrita. A eso se refiere la redacción, cómo lo que nosotros tenemos en la cabeza lo palpamos en letra muerta para poderlo dar a conocer a las personas, ¿sí? De eso se trata la redacción. Por supuesto que también está la parte gramatical en donde tenemos que cuidar la morfología, la sintaxis, la prosodia, la ortografía, ¿sí? Pero esas son cosas, digamos, muy de forma que nos enseñan desde parvulitos, ¿no? Ustedes. Claro que en las características técnicas, y puede ser que sea lo más complejo, porque nosotros podemos ser muy buenos redactando, muy buenos con la gramática y el uso de la ortografía, la sintaxis y todo lo demás. Un minuto. Entonces, quizás lo más difícil precisamente de las características técnicas sea el contenido a ustedes. Porque pues lógicamente el lenguaje pues ya es como la segunda parte del pensamiento que nosotros tengamos. O sea, ya para redactar y cuidar la gramática, ya tenemos que tener la idea en la cabeza. No podemos escribir algo de lo que ni siquiera hemos pensado qué decir. Pero obviamente, ¿verdad? Entonces, el contenido, por supuesto que para mí es lo más complejo. Yo puedo ser el mejor redactor del mundo y puedo tener la mejor ortografía, incluso la letra más linda del mundo. Y puedo ser todo un poeta para escribirlo a usted, pero puede ser que no se me ocurran las ideas muy fácilmente. Entonces, el contenido definitivamente que es lo más difícil de las características técnicas que tiene que tener nuestro informe. Pero ahorita más adelante ya vamos a ver algunas técnicas que podemos utilizar, no técnicas, sino algunas ayudas que podemos obtener. Por ejemplo, una buena forma de dejar muy claras nuestras ideas o por lo menos tener la idea para que nosotros empecemos a pensar y analizar la información es con nuestro bosquejo preliminar de temas que hicimos en el plan de investigación. Por eso les digo que al final todo está interconectado. Ahorita es el momento en donde nosotros tenemos que remitirnos nuevamente al plan de investigación, ver qué planteamos como un bosquejo preliminar de temas y a partir de ahí empezar a pensar, ¿verdad? Sobre todo en función de la información que logramos recolectar. Entonces el contenido definitivamente es lo más difícil, ¿sí? Pero no quiere decir que descuidemos el lenguaje y tampoco quiere decir, compañeros, que descuidemos la presentación. Muchas veces hay investigadores que tienen muy buenas ideas, que son muy buenos escribiendo y que son brillantes y todo lo que ustedes quieran, pero a veces una de sus presentaciones en el sentido de cómo dar a conocer las ideas al lector es lo complicado. Y entonces muchas veces, compañeros, no sé si les ha pasado, porque no sé cuántos tienen la cultura de leer, pero a veces yo veo un libro o un documento donde la presentación está horrible y ni ganas de leerlo me dan, por muy bueno que sea. Entonces, a veces hay libros muy difíciles incluso de leer, entonces la presentación debe ser algo que también tomemos en cuenta en estas características técnicas, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta el momento? Compañeritos, por favor, pregunten. No, ¿verdad? Bueno, pero espero que sea porque todo está quedando claro.
Bueno, entonces vamos entonces directamente a los aspectos de contenido, ¿verdad? Aquí ya vamos a entrar a ver directamente cómo se estructura el informe final. Y para ello, pues básicamente tenemos la misma estructura general, ¿verdad? Ustedes no el mismo contenido. Por favor, no vayan a confundirse, porque hay veces que los compañeros, como no estudian, en el informe final lo que hacen es copiar el problema, la hipótesis, los objetivos y todo lo que lleva en el plan. El informe final no es copiar el plan de investigación, compañeros, ¿sí? Por favor, que les quede muy claro. ¿Se toman elementos del plan de investigación? Sí. Podemos tomar alguna definición importante que consideremos que le es útil al lector para ponerlo en contexto de nuestro marco teórico, por ejemplo. Pero en el informe final, por ejemplo, compañeros, no va marco teórico, ¿sí? No es un copy, por favor, se los pido porque ya en la práctica ya lo he vivido. Muchas personas lo que hacen es copiar el marco teórico completo en el informe final. No es copiar el marco teórico, por favor, se los pido. Es revisar en nuestro plan de investigación, por ejemplo, en el área del marco teórico, algunas definiciones y algunos conceptos que consideramos que en el capítulo 1, por ejemplo, que se llama Antecedentes de la Salud Pública en Guatemala, es necesario tomar, por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Es que el lector vaya. ¿Han leído ustedes un libro completo, compañeros? Pregunto. ¿Sí? ¿O quienes no han leído un libro completo nunca en su vida? Yo, Salvador, ¿nunca has leído un libro completo en tu vida? no. Primero te felicito por la honestidad. Y segundo, te insto a que sí lo hagas, porque en la carrera de Ciencias Económicas, compañeros, y en las carreras de Ciencias Sociales, leer es algo imprescindible. No podemos pensar ser buenos profesionales en las ciencias sociales sin leer. Entonces, aunque sean novelas, no estoy diciendo novelas Betty la Fea a ustedes, estoy diciendo novelas literarias, algo entretenido, algo que les guste. Empecemos con libros chiquitos. No les estoy diciendo léanse Don Quijote de la Mancha, ¿va? O léanse ahí el Corán. No, libros pequeñitos de 50 páginas, ¿sí? Por ahí. Pero vean cómo el libro los lleva a ustedes de la manita, compañeros, para situarlos en un contexto en el cual el autor los quiere centrar o los quiere meter a ustedes en el contexto. No va directamente a la idea de, porque les llega a decir el resultado directamente de la investigación y ustedes, hijo de puchica, se perdieron, no saben ni de qué están hablando. El lector los lleva poco a poco, les dice esto se llevó a cabo en tal parte y comienza hasta en las novelas románticas literarias, ¿verdad? Primero empieza exponiendo quién es Juanito, quién es Pedrito, quién es Julieta, quién es no sé quién. Empieza a contar un poquito de la historia de ellos, del contexto en el cual se conocieron, luego ya desarrolla la trama, ¿sí? Que ellos vivieron en una escena romántica, cualquier cosa, y cómo se murieron al final, ¿va ustedes? ¿Me voy a entender? No va directamente al grano, al hueso, como decimos coloquialmente también nosotros. Entonces, por eso, compañeros, un informe final es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que encontrar aquellos conceptos, aquellos elementos que nosotros consideremos importantes y fundamentales para que el lector no se pierda. Porque la idea del informe final es que la persona que los vaya a leer, recuérdense ustedes esto, la persona que los va a leer a ustedes no tiene ni pinche idea de lo que nosotros hicimos. Es alguien que no estuvo en el proceso de investigación y que por lo tanto desconoce totalmente lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Entonces, al lector hay que irlo poniendo en sintonía, metiéndolo al contexto. Nosotros desarrollamos esta investigación por X o Y razón, porque creemos que tal cosa, porque el Ministerio de Salud es creado tal año para tal cosa,
forma parte de una administración pública, la administración pública es tal cosa y por lo tanto nosotros desarrollamos el proceso de investigación para descubrir tal cosa. Me doy a entender, vamos poco a poco adentrando al lector en lo que nosotros queremos dar a conocer. Y por lo tanto nosotros tenemos que ponernos en los zapatos o en la posición de quienes nos van a leer, ¿sí? Por eso los invitaría yo a que la próxima vez vayan a comprar un libro chiquitito, pero empecemos a generar ese hábito de lectura, compañeros. Les aseguro que si ustedes desarrollan el hábito de la lectura, les va a ser mucho más sencillo estudiar. Ya no van a sentir pesado estudiar porque ya van a... ¿Cómo me vuelvo yo un buen deportista? ¿Cómo me vuelvo yo un buen... Entrenando. Entrenando. ¿Y cómo me vuelvo yo un buen estudiante? Estudiando, leyendo. Pero si a mí no me gusta leer, yo no sé leer, porque una cosa es leer como periquito y decir repetir las palabras que están ahí, y otra cosa es entender lo que el texto me quiere decir. Hay que aprender a leer, ¿sí? Analizar lo que estoy leyendo, hay que ser críticos, tampoco se trata de que lo que dice el autor es la verdad absoluta. Imagínense poder ser críticos y chica, lo que está diciendo este cuate está fumado, no es así. Pero hay niveles de niveles, pero lo primero que yo les diría, para poder ser buenos redactores, creo que ya se los había dicho en algún momento, para ser buenos redactores, tenemos que ser muy buenos lectores primero, ¿sí? Yo sé que esta parte les va a costar muchísimo, pero con que ustedes me puedan plasmar algunas ideas nuevas, o por lo menos un buen análisis de lo que ustedes lograron interpretar de la información que encontramos, yo les pongo 100. ¿Sí? No estoy esperando que redacten un gran informe, pero compañeros, vayamos generando el hábito. No podemos redactar informes científicos si no somos buenos lectores. Por favor, creemos ese hábito, preocupémonos por leer. Vayan a comprar un librito chiquitito de cualquier tema que les guste. Y dense cuenta cómo el lector poco a poco los va adentrando en lo que él quiere decir. ¿Sí? Pónganle sentimiento y valoren el esfuerzo que hizo el escritor por adentrarlos a ustedes en el tema. Entonces, es lo que ustedes tienen que hacer. Y para esto, les digo yo que se pueden remitir mucho a la estructura que plantearon en su momento como un bosquejo preliminar de temas en el plan de investigación. Vuelvo y repito, y perdón que sea tan exagerado con la mención, pero se los digo porque pasa repetidas ocasiones. El informe final no es un copy-paste del marco teórico del plan de investigación. Por favor, solo para llenar hojas, eso no sirve. Del plan de investigación específicamente, del marco teórico, extraigo algunos conceptos, algún párrafo interesante que yo considere necesario para adentrar al lector a la investigación que yo hice y a la presentación de los resultados que yo estoy haciendo en ese documento de investigación. ¿Queda claro, compañeros? Pero al 100%. El primero que me haga copy-paste del marco teórico le pongo 0 en el curso. Porque nada que ver, ¿sí? El capitulaje, todos los capítulos que ustedes van a desarrollar tienen que salir de su cabeza apoyándose de algunos otros textos. Si, por ejemplo, yo para dar a entender alguna idea que yo extraje de las encuestas que yo hice, necesito apoyarme en el texto de otro autor, lo utilizo. Yo no digo que no se puedan copiar cosas planteadas por otros autores. Por ejemplo, compañeros, les doy un ejemplo muy sencillo. Que algún autor haya hecho algún estudio sobre la corrupción en la administración pública, por ejemplo. Repercusiones de la corrupción en la administración pública. No sé si existe ese texto. Tendría que ver. Entonces, yo para poder dar a conocer la encuesta que yo hice, en la cual digo que la mayoría de personas que viven en el departamento de Guatemala, que son cabezas de familia de los hogares, tienen la percepción de que en el Ministerio de Salud Pública
hay un gran índice de corrupción en el manejo de los recursos. Y como dice tal autor, la corrupción afecta el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía por X y Y razón. ¿Me doy a entender? No es copiar a lo loco un montón de información, es sustentar nuestras propias ideas basados en el estudio que hicimos en conocimiento adquirido por otras personas en otras investigaciones, pero para eso están las citas bibliográficas. Yo le tengo que dar al autor ese reconocimiento por haber obtenido ese conocimiento que yo utilicé ahora como un sustento para mi propia investigación. ¿Sí? ¿100% entendido? Bueno. Entonces, ¿por qué mencioné esto y por qué me extendí tanto en esta parte? Porque la estructura general del plan, del informe final es, en esa forma general, igual a la del plan de investigación, en el sentido de que hay una sección preliminar, hay un cuerpo principal y hay una sección de referencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa misma estructura general tenía el plan, sí o no? ¿O no? Había un índice, Sí. había una introducción, estaba ya el cuerpo general o el cuerpo principal, que era el problema, los objetivos, la hipótesis, los cronogramas, etcétera. Había una sección de referencia en donde yo adjuntaba los anexos, etcétera, etcétera. La estructura general es la misma en el informe final. Ya desagregada a cada una de esas partes es donde cambia. Puede ser que la sección preliminar no, porque ahí está la portada o la carátula, está la portada interior o la página de título, ¿verdad? Que es una página en donde va el título de la investigación. Vean un libro y van a ver que es casi exactamente igual a lo que estamos hablando. Hay una hoja de contenidos o una tabla de contenidos que son los índices. La única diferencia es que recuérdense que en el plan de investigación, por ejemplo, había un índice general, pero aquí hay un índice de tablas, un índice de figuras, un índice de ilustraciones y un índice del contenido, ¿sí? En el cuerpo principal es donde todo cambia, porque aquí hay una introducción, la presentación de resultados, que aquí, compañeros, es donde nosotros hacemos la separación de los capítulos que queremos dar a conocer al lector. Pueden tener 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos. Depende no solo de la capacidad que tengan de redactar, sino dependen muchas veces de la dimensión del tema. Si el tema es muy amplio y tienes una serie de subdivisiones y de ramas a las cuales podamos nosotros brincar, pues podemos hacer un capítulo, unos 10 capítulos, ¿va? Pero si el tema es muy corto, muy al grano y nosotros no tenemos mucha capacidad de escribir tanto y todo, 2, 3 capítulos me doy por servido, ¿sí? Pero mínimo debería. Por ejemplo, recuerdo que hablamos que íbamos a poner antecedentes del Ministerio de Salud Pública, íbamos a tener ya vamos a revisar el bosquejo para ir más al grano, ¿sí? Hay conclusiones, recomendaciones, ¿sí? Y la sección de referencias donde va la bibliografía utilizada en la presentación de informe final. Tampoco es copiar la bibliografía que nosotros utilizamos en el plan de investigación, por favor. Es la bibliografía que nosotros utilizamos en la presentación del informe. Hay un montón de definiciones, de conceptos, de información estadística que nosotros colocamos en el plan de investigación y que nos sirvió en su momento para plantear la hipótesis, para plantear el problema, nos sirvió en su momento para construir la boleta de encuesta, pero es información que no nos va a servir para el informe final, porque al lector no le va a servir esa información para entender nuestra investigación. Estefanía, adelante. Yo tengo una duda. Ahí dice índice, cuadros, figuras, ilustraciones y gráficas. ¿En esa parte tenemos que volver a agregar las gráficas que ya habíamos realizado o son otras gráficas diferentes? Buena pregunta, Estefanía. Nosotros, obviamente que tenemos que hacer uso de los recursos que nosotros ya creamos.
Y las gráficas y las tablas es una forma, recuérdense que lo vimos, es una forma de resumir y de ordenar y de facilitar la interpretación del investigador sobre el fenómeno que estudiamos. Entonces, nosotros, compañeros, obviamente que sí vamos a utilizar las gráficas y las tablas. Ojo, no significa que las usemos todas, ¿sí? Vamos a utilizar las más importantes, las que nosotros, esto es libre, compañeros, pero por ser libre no significa que lo vamos a poner todo. Ustedes, dependiendo de lo que redacten y de la idea que ustedes le quieran hacer ver al lector, ustedes utilizan las gráficas y las tablas que ustedes consideren necesarias. Pero obviamente, por ejemplo, poner la tabla de los municipios entrevistados, a mí no me parece algo relevante. Pero poner, por ejemplo, una gráfica en la cual se explique, por ejemplo, el nivel de ingreso de las personas que en algún momento dijeron que tenían acceso a los servicios privados de salud, híjolas, esa tabla me parece súper interesante, porque así como a nosotros nos sirvió para volver más fácil el análisis, al lector también le va a ser muy fácil entender lo que nosotros le queremos dar a conocer con esa gráfica. ¿Me doy a entender? Entonces, sí son recursos que nosotros ya hicimos y que ya lo tenemos en un documento hecho. Todas las gráficas posibles. Espero, porque eso sí no lo he revisado. Entonces, si nosotros ya tenemos ese recurso, podemos hacer uso del recurso. Pero no significa, y aquí hago la aclaración, que las tenemos que poner todas. ¿Sí? Vamos a poner las que creamos más interesantes y más importantes para que el lector interprete lo que nosotros queremos dar a conocer en nuestro informe, ¿sí? Regreso a los ejemplos de los libros. Para quienes hayan leído algún libro, dense cuenta, bueno, no todos, dense cuenta que muchos de los libros generalmente tienen una fotita, una grafiquita, no sé, cualquier ilustración, porque al final lo que las gráficas, esas ilustraciones hacen es garantizar de que el lector entienda de mejor manera visualmente la idea que nosotros le queremos dar a conocer en los párrafos que ya redactamos, ¿sí? Por eso no tiene ningún sentido colocar una gráfica dentro de un informe final que no tenga ninguna explicación. Eso no tiene sentido. Tiene que ir la gráfica a la cual nosotros hagamos referencia en el desarrollo de la redacción de ese contenido que nosotros queremos dar a conocer. Pero solo poner ahí copy-paste la gráfica solo para que haga bulto y que el docente esté feliz porque son 20 páginas de redacción, no me interesa. ¿Sí? Prefiero que vengan hablando del tema, por ejemplo, que los ingresos mensuales de los hogares son de tanto por cuanto, pero sin embargo, a pesar de que los ingresos no son muy altos, las personas han tenido que recurrir a los servicios privados por el simple hecho de no tener confianza ante los servicios públicos, y en la siguiente gráfica se puede dar a conocer los ingresos promedios de las personas que van a no sé qué, y ponen la gráfica. Y después hacen alguna su conclusioncita por ahí del juicio que ustedes quieren dar a conocer. ¿Me voy a entender? ¿Sí o no? Bueno. Y la sección de referencias, como les decía, entonces es la bibliografía más algunos anexos que creamos también importantes dar a conocer. Ya vimos el tema de los anexos. Generalmente son algunos estudios, algunos datos interesantes que son interesantes de verlos, pero que al final no es tan necesario que estén en el cuerpo principal del trabajo, ¿verdad? ¿Dudas, compañeros? Por el momento no le. ¿No? Va. Entonces, obviamente que hay algunos aspectos de forma también. Dense cuenta que de verdad que espero que sí no hayan dudas, porque yo lo que aspiro es que ya hoy, obviamente que yo estoy seguro que nadie se va a poner hoy a escribir, pero por lo menos ya mañana
Ya deberían de estar empezando a redactar su informe final. Así que espero que de verdad no hayan dudas, porque ya deberían de ponerse a pensar qué voy a escribir, qué le voy a dar a conocer al lector. En este caso, el lector voy a ser yo. ¿Sí? Pues yo debo de regresar ahorita, por ejemplo, ¿yo qué haría? Regreso a mi plan de investigación a ver cuál fue la estructura que yo puse en el bosquejo preliminar de temas, empiezo a analizar mis gráficas y mis tablas, empiezo a, si es necesario, regresar a la base de datos, que ya no deberían, porque se supone que ya hicieron todas las gráficas que iban a utilizar, pero regreso a toda esa información y empiezo, bueno, me parece interesante combinar la pregunta de los ingresos con la pregunta sobre las personas que van a los servicios de salud privado. Me parece interesante evaluar si las mujeres o los hombres son las personas que más asisten a los centros públicos, ¿sí? O sea, métanse de lleno al tema y empiecen a interpretar la información que recolectaron para poder empezar a escribir. Emociónense con el tema, ¿sí? Apasionense de la situación y concéntrense y empiecen a escribir. Obviamente, compañeros, que esto es en grupo, ¿verdad? Entonces, deberíamos de por lo menos estar de acuerdo todos los compañeros para tener un bosquejo de temas ya final que me permita, bueno, vos estás a encargar del capítulo tal, vos del capítulo tal, y vos del subtema tal, y vos del subtema tal, ¿sí? No solo es capítulo 1 tal cosa, sino ese capítulo debería de tener ya títulos, subtítulos, ¿sí? Recuerden que el capítulo es el gran cúmulo de cosas que también se desagrega en títulos y subtítulos, ¿sí? Por ejemplo, antecedentes de la salud pública en Guatemala. Ese es el gran capítulo, ¿eh? No sé, el tema 1 podría ser el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El 2, la Administración Pública en Guatemala. 3, me doy a entender, compañero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunos aspectos de forma en la presentación de ese documento es, por ejemplo, el planteamiento del texto, y esto dice que se refiere a una serie de elementos a tomar en cuenta desde antes del inicio de la elaboración. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay algunos tips que yo ya les desarrollé. Hay que elaborar una estructura previa. En nuestro caso ya tenemos una estructura previa, que es el bosquejo preliminar de temas, pero desde que vimos ese tema, nosotros habíamos hablado y habíamos dicho de que un bosquejo preliminar de temas se podía modificar, por eso era preliminar, porque podíamos nosotros, a partir del proceso del trabajo de campo, pues modificar su estructura, ¿verdad? Ya no quiero yo en los antecedentes hablar del Ministerio de Salud Pública porque me parece que todo el mundo debería conocerlo. Y entonces mejor voy a hablar sobre el sistema de salud pública en Centroamérica, yo qué sé. Cualquier cosa que se les ocurra, eso es libre, la investigación es de ustedes, compañeros. Tampoco yo no puedo ser tan rígido de decirles cómo estructurarlo, porque entonces ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está el criterio que ustedes deberían de tener para escribir sus propios juicios de valor respecto a una investigación que ustedes mismos desarrollaron? Yo solo los estoy orientando, ¿sí? Corrija el texto, es decir, cuando ustedes empiecen a redactar, ustedes tienen que tener la capacidad de ir corrigiendo algunos párrafos. No necesariamente el primer párrafo que ustedes redacten es el mejor. Pueden venir y agregar, tal vez al otro día, ya hoy están muy cansados, ya mañana se les ocurre otra cosa. Yo les voy a dar el mayor tiempo posible. Esteban. Yo tengo otra duda. Con lo que usted había dicho que teníamos que poner, creo que como que los costos de la investigación. Algo así. ¿Eso lo vamos a hacer o ya no lo vamos a...? Eso tendría que ir aquí, ¿no? O ya no lo vamos a poner. No me parece que sea algo que el lector... Por eso les digo que hay cosas que el lector nunca lo va a llegar a saber. Ay, perdón. Hay cosas que el lector nunca va a llegar a saber de las interioridades del proceso. Recuérdense que en el plan de investigación nosotros desarrollamos esa parte de los costos porque al final de cuentas estamos planificando el proceso de investigación.
O sea, nosotros, por ejemplo, me contrató un organismo internacional para investigar un problema que estaba ocurriendo en Petén. Yo le desarrollé esa propuesta, le dije qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, con qué recursos lo voy a hacer, con qué instrumentos de recolección lo voy a hacer, cuándo se lo voy a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto cuesta 100,000 quetzales. Se supone que si ustedes ya desarrollaron el proceso o el trabajo de campo es porque ya les aprobaron desarrollar el trabajo. Entonces, ¿para qué voy a presentarles eso en el informe final? Puede ser que sí lo puedan mencionar en un apartado de anexos, por ejemplo. Por eso, si para el lector ustedes consideran que es importante conocer cuánto costó la investigación, lo pueden poner. Si es necesario hacerlo, yo lo pondría en anexos. Darle a conocer al lector que este proceso de investigación conllevó la utilización de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos no sé qué, se vale, sí se vale, pero depende mucho del contexto. Si es importante dar a conocer cuánto costó la investigación, pueden hacerlo. Si no, no. Yo no veo que sea necesario, ¿sí? Pero quienes están escribiendo en este caso su libro son ustedes. ¿Sí? Gracias, Lick. Solo tenía dudas si teníamos que poner. No, pero la pregunta es súper válida. Súper válida e importante porque me ayuda a mí a darles mi punto de vista. Repito, no es que no se pueda hacer, pero tampoco es que nosotros vayamos en el contenido, en el desarrollo del informe, a basarnos en ese costo, pues, porque no es para dar a conocer, el informe no es para dar a conocer cuánto costó eso, sino para dar a conocer los resultados de lo que ya se hizo, ¿sí? Entonces podría darse en la última parte, solo dar a conocer que esto costó tanto, se utilizó tanto, o en la introducción incluso. En la introducción, este proceso se llevó a cabo derivado de un trabajo de campo, una encuesta y implementado por los estudiantes del curso de técnicas de investigación documental del primer semestre del 2023, para lo cual se utilizaron los recursos tales y tales, ¿sí? En la introducción yo estoy dando a conocer y estoy utilizando el cuadro de costos, que obviamente no voy a copiar y pegar el cuadro como tal y como lo puse en el plan, pero sí estoy haciendo alusión a eso, ¿sí? Créanme que el informe final no es solo copiar literal lo que hicimos en el plan y ¡pum!, pegarlo en el informe. No. ¿Puedo hacer referencia a eso? Sí. Cualquier cosa. Puedo hacer referencia incluso a la hipótesis. No sé, pero esto es más escribiendo, redactando para dar a conocer, ¿sí? Al lector. En su momento, cuando se desarrolló el plan de investigación, se planteó que la hipótesis era tal y tal y tal, y ahora con la información obtenida nos damos cuenta de tal y tal y tal cosa, por lo que la gran conclusión de este documento es que se comprueba la hipótesis por esto y esto y esto y esto. ¿Sí? No es copiar hipótesis, 2 puntos, tal cosa. Definición del problema, 2 puntos, tal cosa, ¿sí? No es copiar literal lo que yo puse en el plan de investigación. Instrumentalice su capacidad, someta a nueva crítica la última versión, es decir, la capacidad de dar a conocer, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros requerimos en el planteamiento del texto del informe final, ¿sí? Instrumentalizar la capacidad que tenga el informe de dar a conocer la información. Someta a nueva crítica la última versión, o sea, en el mejor de los escenarios, por ejemplo, ustedes me lo deberían de entregar una vez, yo hacerle las correcciones, ustedes hacerlo, pero es muy poco el tiempo. Redacte un borrador por capítulos, eso sí lo vamos a hacer, y presente el original en el momento oportuno. Recomendaciones en un escenario en el que tenemos un tiempo algo a ustedes. Luego tenemos algunas técnicas de redacción a las cuales ya no voy a hacer alusión porque son muy generales, ¿verdad? Que hay que sujetarse a un periodo histórico, déjelo complejo para más adelante, o sea, podemos ir escribiendo poco a poco. Cuando nosotros vamos escribiendo el informe final, no necesariamente, compañeros, tenemos que escribirlo en orden. Podemos ir, hoy se me ocurrió una idea,
Hoy analicé cierta información que me pareció muy interesante escribirla, pero no sé en qué capítulo ponerla. Y así poco a poco, o sea, pueden ir armando un, ¿cómo se llaman esos robotitos? Un transformer, para luego ordenarlo y darle un sentido lógico al documento, ¿sí? No necesariamente lo tienen que escribir ustedes en orden y no significa que el primer documento que van a hacer es el final, ¿verdad? Entonces, no hay que perder de vista lo relevante, identificar las causas y luego los efectos de algo. Siempre tenga presente la claridad y parte de lo particular a lo general. Son algunas de las recomendaciones. Perdón, solo voy a tomar agua que me estoy ahogando. Bien. Ay, joder, ya es hora, mucha. Bueno, de todas maneras, tenemos el día miércoles para terminar esta parte de las referencias y hay una última partecita de esta unidad y con eso estaríamos terminando este curso. Compañeros, ¿alguna duda hasta el momento? No los veo emocionados. Claudia. Yo no sé si lo dijo o no sobre la entrega o todavía no hemos definido fecha de entrega. No tengo fecha, Claudia, porque vamos a ver, ¿cuándo es el último examen? Ustedes que ya tienen el calendario, pero yo lo vi, pero no. El 8. El 8 es el último examen. Ah, no, el 8 es su clase y el 10 de mayo, si no estoy mal, es la última. Bueno, yo estaría más o menos dejándolo, tal vez el 12, tal vez. Déjenme confirmar, es que a nosotros nos ponen una fecha límite para poder presentar notas. Nos habían dicho que el 27 era la fecha límite, 27 de abril. ¿Para qué? No me acuerdo quién de los licenciados dijo que el 27, creo que fue Fundamentos, que nos dijo la semana pasada que ellos tenían que subir notas el 27 a más tardar. Estamos hablando de notas finales del curso. De plano ellos hicieron referencia a las notas de zonas. Sí, de la zona, sí, claro. Era hoy, pero como han habido problemas, sí, las notas que yo había subido el primer parcial también me las borró el sistema y las tuve que volver a subir. Sí, la entrega de notas se supone que era hoy, pero estoy hablando de las zonas. Yo estoy hablando de las notas del examen final y por lo tanto las notas finales del curso, si ganaron, perdieron, etc. Entonces, yo voy a asignarles la fecha más tarde posible, la entrega de ese documento que yo estaría viendo. ¿Tienes idea, Alison, de cuándo es que hay que entregar notas finales? Hola, buenas noches. No no he preguntado, pero le consulto y le digo más tardecito. Muchas gracias. Yo espero que el 12, más o menos, para que tengan más o menos 3 semanas para hacer el trabajo. Si puedo darles más tiempo, lo voy a hacer, ¿sí? Pero la idea es, compañeros, empiecen desde ya, empiecen a hacer el ejercicio. Al inicio les va a costar, no va a ser algo fácil, pero tienen que lograrlo porque eso no solo es que ustedes terminen el trabajo, sino a ustedes les va a dar una capacidad de analizar cosas muy interesante. Ya luego ustedes ya no van a leer y solo van a repetir lo que están leyendo, ¿no? Ya van a empezar a interpretar lo que está queriendo decir el texto. Fundamentos teóricos, por ejemplo, que es recuerdo yo que era una materia bastante difícil,
porque a veces no entendemos qué quiere decir el autor, pero si no leemos y no estamos acostumbrados a analizar cosas, a analizar variables, es lo que este curso pretende dejarles, pretende enseñarles a analizar, a ser críticos. Entonces, empiecen poco a poco, empiecen a ver los resultados de las encuestas que realizaron y empiecen a escribir. Y poco a poco a escribir, entre todos empiecen a discutir cuál debería ser la estructura del informe, la estructura final, y empiecen a alimentar poco a poco ese informe, ¿sí? Y después cuando sientan, van a tener posiblemente un transforme, pero un transforme ya final. Entonces ya van a tener un documento ahí con un poquito de pies y cabeza, y es el primer ejercicio. Yo no voy a ser tampoco tan exigente, pero sí quiero ver por lo menos reflejado en ese documento un esfuerzo que hayan realizado por analizar las cosas. Y es un copy-paste de un marco teórico, o peor todavía, un copy-paste de un autor, y ustedes me están queriendo engañar, les voy a poner 0. No me vayan a cometer ese error, por favor, de solo porque quieren terminar rápido, van a copiar y pegar lo que otro autor dijo para que suenen muy interesantes. No vayan a copiarlo y pegar. Pueden usarlo referenciando y citando al autor como base fundamental de algo que ustedes quieren trasladar o dar a conocer. Pero si solo me hacen copy-paste, eso incluso, compañeros, en el mundo académico eso es un delito. Copiar y pegar se llama plagio, y eso es penado por la ley, porque ustedes están utilizando conocimiento adquirido por otras personas que no son ustedes, hasta pueden salir demandados y sale caro. Hay incluso funcionarios, yo no sé si han visto las noticias, pero hay funcionarios que incluso tienen denuncias penales por haber, ¿cómo se dice? Por haber chafeado pues su tesis, y que les quieren incluso quitar el título de maestría o de doctorado. Entonces, no se acostumbren, es una muy mala práctica, no se acostumbren a copiar y pegar información encontrada en cualquier lado, porque ahí lo que ustedes están haciendo es un delito, están plagiando, y eso un profesional no lo hace, ¿sí? La ética, en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en el mundo académico, más en el mundo académico, tiene que ser un valor presente todos los días con nosotros, ¿sí? Un fuerte abrazo, nos vimos. Gracias, feliz Feliz noche. noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Disculpen la asistencia. Aquí está.